Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a empezar el día de hoy con nuestro taller. Bueno, no se conectaron los demás participantes, pero esperemos que puedan conectarse más familias. Primero les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, de los que están en este taller. Vamos a iniciar rápidamente con el taller del día de hoy. ¿Sí? El día de hoy, bueno, toca hablar de un tema bastante importante, que son los criterios diagnósticos en adicciones y las fases del proceso adictivo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Básicamente es algunos criterios, algunas características que tienen que cumplir los pacientes para considerar que ellos están en una adicción. Número 1 y número 2, es que la adicción de por sí no es que ellos iniciaron un día y el día siguiente ya habían enganchado con la sustancia, o no es porque tuvieron una primera experiencia y ya posteriormente ellos solamente consumieron grandes cantidades, sino que todo sigue un proceso en realidad, y este proceso constituye diversas fases, desde la fase en que ellos experimentan el primer contacto con la sustancia, hasta que llegan a la fase donde ellos desarrollan una dependencia. Aquí está. Criterios diagnósticos. Vamos a ver primero los criterios diagnósticos, es decir, algunas características que cumplen estas personas que tienen o padecen de alguna adicción. Vamos a ver aquí. Estos son algunos criterios diagnósticos de acuerdo a los manuales que se encargan de establecer diversos trastornos a nivel mental, emocional o físico, y son manuales que se emplean a nivel mundial. Entonces voy a ir leyendo los criterios paso a paso y ustedes van a poder, de alguna manera, ahí está, van a poder darse cuenta sobre las características que quizá muchos de sus familiares fueron cumpliendo en el proceso en que ellos estaban en la fase del consumo de la sustancia. Primero, es importante poder ver lo siguiente, que una de las características es que se consume droga o alcohol, en este caso alcohol, tabaco, cannabis es marihuana, u otras sustancias, con mucha frecuencia, es decir, que el consumo ya no se da solamente en una ocasión o en fechas determinadas, por ejemplo, algunos lo hacen quincenas, otros lo hacen fines de semana, sino que cada vez es con mayor frecuencia y en cantidades bastante superiores a las que convencionalmente la realizamos. Por ejemplo, hay personas que pueden consumir en una reunión social un vaso de alcohol, ¿no? Porque es un compartir, algunas familias tienen esta costumbre. Sin embargo, para nosotros determinar que una persona ya tiene un problema de adicciones, lo que nosotros evaluamos es las cantidades que ha estado consumiendo, sea de alcohol, sea de drogas, y la frecuencia, es decir, con qué frecuencia. Porque muchos, por ejemplo, empiezan con días de consumo y otros a lo largo del tiempo se va intensificando. ¿Sí? Ahora, número 2, dice, existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo. Quizás a muchos de ustedes les ha tocado conversar con sus familiares y que muchas veces entre lágrimas o enojos les ha dicho, no he intentado dejar de tomar, he intentado dejar las drogas, pero por múltiples razones se consideran que no pueden. O por ejemplo, dicen, no, yo regreso en una hora, me voy un rato a comprar, y se pasaron 3 horas porque se quedó tomando o porque se quedó consumiendo sustancias con los amigos del entorno, ¿no? Son a veces situaciones que se pueden presentar. Otra de las características o de los criterios que quiero mencionar es que se invierte mucho tiempo en actividades necesarias para conseguir la droga, para consumirla o recuperarse de sus efectos. En este caso, lo que nosotros solemos mencionar mucho es que ya las personas empiezan a presentar un estilo de vida en el que solamente se enfocan en la sustancia. Por eso que uno de los criterios es que la droga su vida gira en torno a la sustancia. Todo lo que hacen, lo hacen pensando en que van a consumir.
Por ejemplo, trabajo el día de hoy, es un trabajo tal vez independiente, estoy proyectada que de lo que gane 60% cumplo con mi casa, pero tengo este 40% para mí. Siguiente, ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir. Esta también es otra de las características de las personas, por ejemplo, que consumen sustancias o que ya están desarrollando una adicción. Ellos, por ejemplo, ya no se quedan tranquilos, a veces quizá como familiares muchas veces les hemos restringido, ¿verdad? La salida, porque sabemos que si salen van a irse a consumir, muchos de ellos los vamos a ver intranquilos o incluso los vamos a ver comiendo sin parar, solo porque también hay una ansiedad, es una necesidad y que si no, si no, no logran satisfacerlo, muchas veces puede conllevar a conductas inclusive violentas, ¿sí? Otro, por ejemplo, también tenemos consumo recurrente que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela y el hogar. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las características que podemos tener con este tipo de personas es que ya faltan al trabajo, dejan de ir a la escuela, dejan de ir a la universidad, se pierden muchas veces, llegan después de 2 o 3 días a la casa. Entonces son algunas conductas también características de esta persona que ya podemos determinar que está con una adicción. ¿Ok? Y más adelante les voy a mostrar si esa adicción, por ejemplo, se puede dar de forma leve, moderada o ya es una adicción severa. ¿Sí? Punto número 6, un consumo continuado a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos de las drogas. Es decir, a pesar de las consecuencias que ya experimenté por el consumo de sustancia, mi consumo persiste. Es decir, ya tuve problemas familiares, ya tuve denuncias tal vez, ya tuve conflictos con mis hijos, con mi pareja, con mis padres, pero sin embargo, a pesar de estos conflictos, yo continúo con el consumo. A muchos, por ejemplo, han llegado al punto de ser detenidos, ya han llegado al punto de ser detenidos precisamente porque los han encontrado con la sustancia en la mano o los han encontrado consumiendo. Y a pesar de haber sido arrestados, el consumo persiste, ¿no? Siguiente, por ejemplo, dice el consumo provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o inclusive de ocio. Es decir, prefieren estar consumiendo que pasar tiempo con la familia, prefieren estar tomando que compartir un tiempo con los hijos, inclusive muchas veces ya no quieren salir a las fiestas, ya no quieren salir a las reuniones familiares, prefieren quedarse en su cuarto, en su habitación, con tal de continuar consumiendo. Entonces, provoca de alguna manera un abandono en esas actividades que son importantes. Punto número 8, hay un consumo recurrente en situaciones en las que provoca un riesgo físico, a pesar de las consecuencias, a pesar del riesgo que pueda provocar el consumo, este persiste. A pesar de que tal vez en muchos casos han llegado a un coma etílico o han llegado a una sobredosis, el consumo continúa. A muchos de ellos no prevén de que también pueden tener una comorbilidad física, que ese es el tema del siguiente taller. Pueden tener una comorbilidad física, sin embargo el consumo todavía persiste. El punto número 9 dice, se continúa con el consumo de la droga en cuestión a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente, que fue justo lo que yo les estaba mencionando a su inicio. O recurrente, probablemente causado o exacerbado por las sustancias psicoactivas. A pesar de que hay un problema físico, a pesar de que hay todo un tema a nivel físico, a nivel psicológico, el consumo persiste. Es decir, la persona que está bajo los efectos de la sustancia no prevé consecuencias. Punto número 10, ¿qué otra característica podremos atribuirle a una persona que consideramos que está con un tema ya de adicción? Número 10, generan una tolerancia. ¿A qué se refiere tolerancia? No se refiere a que generan paciencia,
Cuando hablamos de tolerancia, hablamos de que la persona, el cuerpo ha logrado una adaptación que, por ejemplo, lo podemos ver consumiendo grandes cantidades de sustancia o grandes cantidades de alcohol, y esta persona puede sentir el mismo placer que al inicio. O por el contrario, esta persona considera de que el placer ya no es el mismo y por ello necesita cada vez más y más y más dosis, ¿sí? Por eso que vemos aquí punto número A, una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de la droga, es decir, para conseguir el efecto deseado que viene a ser el efecto del placer. Y número 2, un efecto notable reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de la droga, es decir, llevo mucho tiempo consumiendo lo mismo y ya no me genera tanto placer, entonces necesito aumentar mi cantidad. O aumentar la cantidad o aumentar el tiempo de consumo. Es decir, antes me generaba placer cada fin de semana, pero siento que ya no es suficiente. Ahora recurro a consumir todos los días. ¿Sí? Y otro de los criterios muy importantes para poder determinar si una persona tiene o no una adicción también es la abstinencia. La abstinencia es la respuesta física o psicológica que se da por la interrupción del consumo de una sustancia. Por ejemplo, aquí menciona, ¿no?, la presencia del síndrome de abstinencia característico de la droga en cuestión. No todas las drogas van a responder o van a generar el mismo síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Por ejemplo, muchas veces vamos a verlos temblando, inquietos, con hambre, quieren sí o sí satisfacer esa necesidad que están experimentando, y muchas veces incluso vamos a verlos agresivos también, o vamos a ver que sienten como que les pica todo el cuerpo, empiezan a temblar, algunos generan fiebre, dolores de estómago, y es porque precisamente el cuerpo quiere la sustancia, pero al no darle, ¿no?, el cuerpo va a empezar a reaccionar, y eso se produce porque ya generamos o ya se generó una dependencia. ¿Sí? A ver. Muy bien. Y lo otro dice, se consume la droga en cuestión o alguna sustancia similar para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia. ¿Qué sucede? Por ejemplo, muchos dicen, no, yo ya no voy a consumir más marihuana, por ejemplo, ¿no? O ya no voy a consumir más alcohol. Y muchos recurren a las pastillas, es decir, hacen una sustitución de sustancias. O por el contrario, algo que a veces pasa muy desapercibido y las familias dicen a veces, ¿no?, doctora, pero cuando él estaba afuera, él consumía, él era gordito, pero estaba llenito, y es que a veces cuando están afuera, el no tener la droga a la disposición genera una ansiedad en ellos. Y muchas veces esa ansiedad es aliviada con la comida. Por eso que tal vez a muchos de ustedes les ha tocado ver a sus familiares que tal vez bajaban y comían y ustedes decían, wow, no veo que es un barril sin fondo, ¿no? Nada lo llena, pero a lo mejor estaba generando esa ansiedad. Ojo, esto solamente se produce o podemos determinar que hay una adicción cuando esta persona ya inició con el consumo de una sustancia, sea alcohol o sea una droga, ¿sí? Ahora, algo, por ejemplo, dice aquí especificar la gravedad del trastorno de la conducta adictiva. Si mi familiar ha presentado de 2 a 3 síntomas de los que aquí hemos mencionado, podemos determinar que mi familiar ha tenido una adicción leve. Si él ha presentado de 4 a 5 síntomas, ya es moderado. Y si ha presentado de 6 a más síntomas, esto ya es severo. Y es necesaria, desde que están en leve, es necesaria la intervención, porque ya de todas formas hay una adicción, ¿sí? Y ahora justamente vamos a pasar a ver algunos tipos de consumo para que podamos conocer cómo es que se presentan estas fases del consumo, ¿sí? Voy a realizar una pausa, quiero dar la bienvenida a todos aquellos que se han ido agregando al taller. Como les mencionaba, el día de hoy estamos viendo los criterios diagnósticos para una adicción, es decir, bajo qué criterios o bajo qué características nosotros determinamos que una persona es adicta o no. Y este material que ustedes ven en la pantalla también la van a tener. Se les va a pasar el día de mañana o más tardar el día de hoy. El administrador se los estará compartiendo para que ustedes también puedan leer, ¿sí? Otro punto importante es que si la reunión se llega a cerrar
por alguna razón ustedes vuelven a ingresar al enlace si es que no hemos finalizado, que es muy probablemente. Igual minutos antes yo les estaré comunicando para volver a ingresar al enlace que nos han enviado. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con... Hasta aquí, como les mencionaba, hemos visto los criterios diagnósticos, es decir, cuáles son las características que cumple mi familiar o que puede cumplir mi familiar para yo poder determinar que tiene una adicción. ¿Sí? Vamos a pasar ahora al otro punto importante. Fases del proceso adictivo. Cuando hablamos de fases del proceso adictivo, hablamos de las diferentes etapas que una persona, por las que una persona que ya desarrolló una adicción pasa, ¿no? Y también nos va a ayudar a identificar en qué momento ya es necesaria una intervención, porque no podemos muchas veces esperar hasta que ya la situación sea grave, hasta que sea compleja para recién buscar ayuda. A veces es necesario buscar la ayuda desde como dice, cuando el problema recién está brotando, para poder tener de alguna manera un mejor alcance y un mejor manejo de esta situación. Vamos a ver. Las fases del proceso son los tipos de consumo y estos 5 tipos de consumo los autores los relacionan con la relación de pareja que lo vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, la primera fase es la fase experimental. La fase experimental posteriormente llega a la fase ocasional, luego viene la fase habitual, posteriormente la fase de abuso y terminando en una dependencia. Si ustedes pueden observar, la flecha va desde abajo hacia arriba, es decir, que basta una sola experiencia para que una persona pueda llegar a una dependencia. No todas las personas que prueban una sustancia por experiencia desarrollan una dependencia, pero si esta persona inicia experimentando el consumo de una sustancia y este consumo se repite, se intensifica, va a llevarlo a ser un dependiente, es decir, a una persona adicta. Estas formas de uso, consumo, pueden llevar gradualmente a incrementar la frecuencia, es decir, cada cuánto tiempo, o la cantidad, cuántas sustancias, ya cuánto de cada sustancia, llegando en algunos casos a un uso compulsivo o una farmacodependencia, que es una adicción. Vamos a ver cada uno de ellos. Fase experimental, o como le mencionan los autores, la fase del enamoramiento. Por lo general, las primeras experiencias con las drogas suelen ser agradables. Cuando hablamos de fase experimental, es el primer encuentro que tenemos con la sustancia. Conocemos la sustancia, alguien nos lo presenta y la mayoría de veces este primer encuentro es agradable, es un encuentro agradable. Debido a las nuevas sensaciones que produce la persona, más adelante en los próximos talleres vamos a conocer cómo es que la droga actúa no solamente a nivel emocional o físico, sino también a nivel del cerebro, ¿sí? Que la persona produce como, por ejemplo, placer, desinhibición, que es como una especie de relajación, excitación y etcétera. Pero en la mayoría de casos produce placer y relajación. E incluso muchos, por ejemplo, de los pacientes, antes de tener una relación sexual con su pareja, suelen drogarse. ¿Por qué? Porque ellos tienen la creencia de que al consumir les aumenta la libido. El que la ha consumido, la persona que ha consumido esta primera vez la sustancia, siente una atracción por volver a consumirla. En la mayoría de casos. Hay algunos casos que este primer encuentro no es tan placentero, entonces determina no volver a consumir. Pero ya han despertado una curiosidad, entonces se enteran de que no es la única sustancia que existe, hay otras sustancias más. Por ejemplo, el que la ha consumido, como dice, siente una atracción por volver a consumirla. Es por ello que esta fase se denomina, este autor la denomina la fase del enamoramiento, en el que solo se tiene en cuenta la parte satisfactoria del consumo de drogas. En la fase experimental y ocasional, que son las dos primeras fases, es la fase del enamoramiento, porque solamente se han centrado en observar
las conductas positivas, es decir, ¿qué de bueno me ha producido la droga? Me ha generado placer, me ha ayudado a olvidarme de mi problema, me ha relajado. Cuando yo, por ejemplo, estuve consumiendo, simplemente me olvidé que tenía algún conflicto con la familia y por esa razón, como me ha generado tantas cosas positivas, voy a continuar con este consumo. O porque simplemente me hizo olvidarme de lo que me estaba pasando. ¿Sí? Vamos a continuar. La primera fase, experimento. Es la primera experiencia, el primer encuentro. La segunda, ocasional, también tiene mucho que ver con lo que es el enamoramiento. El consumo se da cuando la droga está disponible, es decir, yo ya tuve mi primera experiencia. Sin embargo, en la fase, muchos, como les comentaba, continúan el consumo y pasan a la fase ocasional y muchos simplemente ya no continúan. En la fase ocasional, por ejemplo, se da de que solamente consumo si es que la droga está. Es decir, voy a una fiesta, si es que hay droga, consumo, pero si no la hay, puedo disfrutar tranquilo. Todavía no hay una dependencia, ni mucho menos hay una adicción, ¿no? La frecuencia del consumo es intermitente, esporádico, es decir, no es constante, no es todos los días, no es cada semana, no es cada mes. Puede ser, por ejemplo, hoy fue el cumpleaños de un amigo y hoy decidieron poner cocaína y alcohol. Bueno, solo porque lo pusieron, consumo. Pero si en caso no hubiese habido cocaína y alcohol, estoy tranquila, ¿sí? Y otro, el consumo está relacionado a actividades recreacionales o sociales, fines de semana, reuniones o fiestas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? La persona en la fase ocasional ya tiene una intención. Es decir, bueno, sí, yo consumo de vez en cuando, pero busco esos momentos. Yo sé que en el cumpleaños de fulano va a haber droga, entonces yo voy al cumpleaños de fulano. Yo, no es siempre, pero es esporádico, pero yo lo busco también, ya empiezo a buscar esas situaciones donde sé que sí o sí va a haber droga. Por ejemplo, yo sé que es cada sábado o cada viernes, después de jugar partido, va a haber, ¿no? Como le dicen, el pulvazo, ¿verdad? Va a haber, van a tomar. ¿Qué hago yo? Ah, no, el viernes me voy a jugar partido, pero no para hacer deporte, sino con la intención de lo que va a ocurrir después. En la fase ocasional podemos determinar que ya hay una intención. No hay una adicción totalmente, propiamente dicho, pero hay una intención y esta fase del experimental al ocasional ya se intensificó. ¿Sí? Vamos a conocer el siguiente. La fase habitual, que es la fase, como le dicen los autores, la famosa fase de la luna de miel. En este caso, por ejemplo, las drogas proporcionan unos estados de ánimo y unas sensaciones que la persona que las consume aprende muy pronto. Es decir, yo ya asocié que la droga genera placer. Yo ya sé que si voy al cumpleaños de fulano, va a haber droga. Pero en la fase habitual yo ya soy consciente que juntándome con este grupo voy a consumir semanal, quincenal o una vez al mes. O mejor dicho, cada 4 veces al mes. Entonces ya se va volviendo, como dice su nombre, habitual. Es decir, ya es un hábito. Todavía no veo la droga como un problema porque no me hace abandonar mi trabajo. Algunos dirán, ¿no? Pero hay personas que consumen y pueden seguir trabajando, siguen, como muchos pacientes vienen, ¿no? Y dicen, doctora, pero yo consumía pero yo seguía poniendo para mi casa y yo nunca fui responsable. Es que a lo mejor era un hábito, pero un hábito bastante marcado. Y muchas veces les tratamos de mostrar eso también a ellos. En la fase habitual ya es algo más constante y más frecuente. Por tanto, relaciona los estados de placer que genera la droga, que para él le resultan positivos. Es decir, la droga todavía no me hace daño. Todavía es bueno, agradable y me genera mucha satisfacción. La situación ya no se considera un uso de drogas. Desde la fase habitual ya no es solamente un uso, ya estamos cayendo en un abuso, porque ya estoy formándome un hábito para hacerlo. Por ejemplo, de lunes a viernes yo voy a consumir, en una semana yo solo voy a consumir sábado y domingo, pero de lunes a viernes voy a ser estricto en mi trabajo.
eso ya es un consumo habitual. Hago una pequeña pausa, les vuelvo a comentar que si se llega a cerrar la reunión, no olviden volver a ingresar al enlace, ¿sí? Que se les mandó para poder continuar con la reunión, ¿sí? Por ahí tal vez se cierra, nos queda aproximadamente 10 minutos. Igual ustedes vuelven a ingresar al enlace para continuar con la charla. Muy bien. Siguiente. Como les decía, ya no se considera un uso, sino ya estamos cayendo en un abuso en el que la persona cree falsamente que todavía tiene el control. Por eso que les decía, ¿no? Algunos mencionan que, pero yo, doctora, solamente consumo los fines de semana, un domingo, un sábado, pero ya estamos cayendo en un hábito, ya estamos abusando. Y solo porque trabajo, solo porque voy a estudiar, solo porque cumple en mi casa, pienso de que todavía no es un problema. Pero sin embargo es necesario que desde ya, desde la fase habitual, nosotros podamos buscar ayuda, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente, abuso o traición. Como bien les mencionaba, la fase habitual ya es un consumo más constante. En la fase de abuso es cuando ya la persona, ya estamos hablando de una adicción. La persona ya se puede considerar un adicto a la droga porque ya lo hace de forma más constante. La necesidad del consumo que se ha desarrollado comienza a afectar al adicto, como por ejemplo aquí se empieza a presentar el famoso síndrome de abstinencia y empieza a alterar su comportamiento. Doctora, mi hijo no era así, hoy por hoy se ha vuelto muy explosivo, muy renegón, mi esposo no era así, era más tranquilo, pero veo que cada vez que consume se altera a nivel físico o a nivel del comportamiento. Es porque esta persona ya ha desarrollado un abuso. Por eso que a veces cuando ellos vienen y nos dicen, no, no sé, yo no consumía con mucha frecuencia, yo no hice nada, yo solo me molesté en una ocasión, ya es un poco sospechoso, ¿no? Y a veces en forma quizá de broma le decimos, ¿no? ¿Pero qué pasó? No, te han traído por no comer tu sopa o por no lavar tu ropa. Entonces, ellos también son conscientes de que hay todo un factor a nivel comportamental que se afecta, ¿sí? Puede llegar a cometer, una persona que ya está en abuso, que ya es una adicción, puede llegar a cometer acciones que nunca antes había llevado a cabo, como por ejemplo, delinquir, maltratar, golpear inclusive a un familiar solo por el efecto de la sustancia. No solo el mismo adicto se ve afectado, sino también la familia y demás personas que tienen más contacto con él son los que sufren de esta situación. Como a veces le mencionaba, ¿no? A veces esperamos esperamos que ya tenga una denuncia, esperamos que llegue a veces a un penal para recién buscar ayuda, cuando la ayuda la tenemos que buscar desde que la droga se está convirtiendo en un hábito. Es decir, porque como a veces le mencionamos a los mismos pacientes, mientras yo siga cumpliendo mi trabajo, todo está bien, cuando en realidad no es así, no es de esa manera. Si yo veo que ya está formándose un hábito, si yo veo que todos los fines de semana se sale a tomar, se va a consumir, yo ya tengo que ir buscando ayuda, porque no puedo esperar a que esto se prolongue ni a que esto se agrave, porque puede terminar en consecuencias, muchas veces consecuencias irreversibles, ¿sí? Entonces en la fase de abuso ya empezamos a ver la adicción y no solamente a nivel de personal, sino que inclusive las personas que rodean al adicto terminan siendo afectados. Los hijos, la pareja, los padres, el entorno, la sociedad, hasta incluso muchos han tenido conflictos con la comunidad, con el barrio, porque el hijo cuando está en drogas se pone violento. O el hijo cuando está, como bien dice, cuando está bajo los efectos de la sustancia, puede llegar al punto de ofender, de lastimar o vulnerar a otros, ¿sí? Y vamos a pasar a esta última fase, que es la fase de dependencia, que se le llama la fase de ruina o aprisionados. En esta fase se desarrolla la tolerancia del consumo, es decir, ya mi cuerpo se adaptó al consumo. Antes de seguir avanzando, recuerden si el enlace se cierra, vuelven a ingresar al enlace, ¿sí? Para poder continuar con la charla. Quedan aproximadamente 4 minutos, así que ustedes vuelven a ingresar al enlace para poder continuar con la charla, ¿sí?
En la fase de dependencia, como les mencionaba, el cuerpo ya desarrolla una tolerancia, es decir, mi cuerpo resiste el consumo, resiste las grandes cantidades, por lo que el adicto va a necesitar cada vez consumir más cantidades y o con mucha más frecuencia, para recurrir a esos estados de placer que él cree que son positivos, que son muy buenos, pero que la verdad no, lo que están haciendo es agravar su salud. Por eso aquí tengo la foto de una persona en la calle, porque muchas veces bajo el efecto o cuando ya estamos en la etapa de la dependencia ya perdemos inclusive conciencia de nosotros mismos y de la realidad, ¿no? Y muchas veces este tipo de personas llegan al punto de estar en las calles, perderse por 3, 4 días debajo del puente o en los huecos, como a veces les mencionan ellos, no estar en los huecos consumiendo, porque ya no hay una conciencia, ya no hay un respeto a nivel personal, ¿sí? Asimismo, también aparece el síndrome de abstinencia. Aquí se presenta con mayor frecuencia lo que habíamos estado conversando, es decir, las reacciones físicas acerca de cuando yo no consumo una sustancia. El adicto difícilmente podrá dejar de consumir drogas por sí mismo. Va a ser muy complicado y más aún si tiene mucho tiempo de consumo, por eso que es necesario buscar la ayuda. Por eso mencioné aquí que necesitará ayuda profesional y el apoyo de familiares y amigos. Y yo no apoyo si es que le doy dinero para que se vaya a consumir. Yo no le apoyo si es que le tapo algunas cosas. Al contrario, estoy contribuyendo a que esa conducta se siga repitiendo. Yo tengo que ser firme y buscar una ayuda, en este caso un centro, ¿no? Que a veces es el último recurso, pero el más efectivo para poder frenar con el consumo, ¿sí? Y cuando hablamos de dependencia, dice es la fase que culmina la adicción y en donde el adicto ha perdido totalmente el control de sus acciones y del consumo. Puede pasarse toda la noche, todos los días consumiendo, está aprisionado, tiene un deseo compulsivo, es decir, es un deseo muy fuerte para poder sentirse tranquilo. No puedes encontrar otra cosa que pueda satisfacer ese deseo. En este caso es necesaria ayuda de expertos en adicciones cuanto antes. A medida que pasa el tiempo, la situación se puede agravar y esa droga provocar un daño irreparable. Porque muchos pacientes, por ejemplo, como les mencionaba, llegan al coma etílico. El coma etílico es por el excesivo consumo de alcohol. Y por ejemplo, la sobredosis es por el excesivo consumo de cocaína o de pasta. Entonces, si a veces no queremos que nuestro familiar llegue al punto de estar en un hospital, llegue al punto de ya, inclusive muchos de ellos en el afán, como han perdido el control de sus acciones, llegan a tirarse, a tener conductas temerarias, por ejemplo, tirarse en la pista, pelearse, agarrar un cuchillo, etcétera. Para no llegar hasta esos extremos es necesario buscar la ayuda. Lamentablemente la experiencia nos ha enseñado de que a veces esperamos que pasen esas cosas para recién buscar la ayuda, ¿no? Y precisamente eso es algo que nosotros buscamos en el centro, empezar a trabajar, pero para ello tiene que ser un trabajo compenetrado entre el centro, el equipo de staff y las familias. Porque como yo les mencionaba, algunas familias de nada serviría que nosotros como equipos estemos haciendo muchas cosas con tal de que el paciente pueda corregir esos patrones de conducta que muchos lo tienen por años. Muchos vienen con 30, 40 años de consumo, otros con 10, con 15, con 2, con 3. Entonces, hay muchas conductas que tenemos que corregirlas. Y si nosotros no apoyamos como familia, el paciente va a continuar con ese patrón de conducta, ¿sí? Entonces, son algunos aspectos que yo les puedo mencionar respecto a lo que es las etapas del consumo, ¿ok? Eso sería, pero todo con respecto a lo que había explicado respecto a los criterios diagnósticos y a lo que es, por ejemplo. Bien, entonces eso es lo que yo podía compartirles respecto a lo que estábamos viendo, ¿sí? Que son los criterios diagnósticos y lo que es las fases del proceso adictivo. Pasamos ahora a una sección de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que hemos observado el día de hoy. Los escucho. ¿Sí? Tal vez algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. En lo posible, los podré orientar, los podré ayudar.
Señorita, buenas tardes. Muy buenas tardes. Una consulta, mira, una pregunta. ¿Y cómo se le considera a las personas que, digamos, que 3 meses o un mes están bien, están trabajando, digamos, su mente lo tienen ocupado, y después de un tiempo, digamos, comienzan a consumir la sustancia, ¿no? Digamos, por una semana o 2 semanas. ¿Cómo Ya. cómo se les consideraría eso, no? Mira, a este tipo de personas podrían ser, por ejemplo, personas que están en la fase por ahí habitual, porque han generado un hábito, es decir, un periodo de tiempo están tranquilos, pero de ahí cuando consumen, el consumo es intenso. Entonces, podría ser un habitual con un abuso, están en el intermedio entre habitual y abuso. ¿Por qué? Porque al momento en que ellos retoman el consumo, lo hacen de forma muy intensa. Muchas veces, por ejemplo, ellos no consumen 3 meses, pero nuevamente consumen y se pegan 2 semanas o 2, 3 días y no dejan de consumir y lo hacen muy intenso y de forma muy frecuente. Entonces ya podríamos considerar que esta persona puede estar entre la fase intermedia entre lo que es un hábito y un abuso. En ese intermedio se encontraría, pero como justo les mencionaba cuando yo estaba exponiendo que ya desde la fase habitual es necesario que yo pueda buscar la ayuda. ¿Sí? Ese es algo que yo le puedo responder por ahora. Bien. Bien, vamos a pasar a la última parte. Sin embargo, igual los sigo invitando a los demás talleres. Cada 15 días nosotros vamos a estar compartiendo el enlace de los talleres, de las charlas familiares. Las charlas son muy importantes porque no solamente me van a permitir conocer a mi familiar adicto, sino que también me van a permitir trabajar mejores estrategias de mi manejo a nivel familiar, a nivel de mi hogar. No, las charlas, si bien es cierto, los pacientes son los primeros en que tienen que corregir ciertos patrones de conducta, pero a veces como familia también necesitamos y es necesario, sí, que podamos recibir algunas pautas acerca de cómo manejar o desenvolvernos en la crianza, en la corrección o en la educación, ¿sí? A ver, voy a mostrarles algo muy importante, que tenemos un comunicado que brindar, ¿ok? Nosotros estamos presentando una campaña que lleva por título Campaña Done un Libro, Enriqueciendo Almas. Nosotros sabemos que la lectura de verdad es bastante fundamental, no solamente para una persona que puede desenvolverse muy bien en el trabajo, en los estudios, sino que para todos en general. Y más aún para pacientes, por ejemplo, que han estado en un proceso de adicción, es también muy importante. Entonces queremos hacerles una invitación a que ustedes puedan donar un libro en favor de la recuperación. Los libros tienden a abrir mucho la mente, tienden a generarnos muchas veces a hacer como un reflejo, como un espejo de nosotros, ¿no? Entonces queremos por favor solicitarles, ¿no?, que puedan hacer esa donación. Puede ser cualquier libro que tengan en desuso, pueden ser inclusive libros de primaria, de geografía, de matemáticas. ¿Por qué? Porque también tenemos algunos pacientes que, por ejemplo, no han terminado en la secundaria, ¿no? Y queremos de alguna manera ayudarlos en esas limitaciones. Y si ustedes tal vez están pensando en botarlo, venderlo por ahí al chatarrero, ¿no? Entonces nosotros les solicitamos que puedan quizás hacernos este donativo y puedan traerlo al centro cuando se les asigne sus visitas, ¿no? De esa manera vamos a favorecer mucho el aprendizaje y también a enriquecerlos de una forma bastante cultural a cada uno de nuestros pacientes. Ahora, lo que sí tenemos 3 pautas fundamentales que pediríamos que no se traigan, que son: 1, libros con contenido erótico o sexual. Hay algunos libros que narran mucho estas escenas eróticas o sexuales, entonces este tipo de materiales no, de preferencia no para este tipo sobre todo de pacientes. Violencia, que no tenga un contexto o un contenido de violencia, y de uso de drogas. ¿Ya? Porque al contrario, lo que se busca es prevenir el uso de drogas, ¿sí? Ahora, hay algunas, aquí hay algunas, por ejemplo, hay algunos libros que se están recomendando para la etapa de acogida, es decir, si mi familiar tiene menos de 3 meses, puedo traer alguno de estos libros. Tus zonas erróneas, El caballero de la armadura oxidada. Si mi familiar tiene más de 3 meses,
puedo traer este libro, ¿Dónde están las monedas?, que habla acerca del vínculo entre la familia, y que ustedes también lo pueden leer, no solamente para los pacientes, sino que ustedes también pueden leer este tipo de materiales. Quiérete y mucho, 30 días para aumentar tu autoestima, ¿ya? Y si, por ejemplo, yo sé que mi familiar está en la etapa de operador, es decir, ya lleva más o menos 10 meses, este libro, Sale de tu mente, entra en tu vida. Son algunas recomendaciones que realiza, por ejemplo, la psicóloga Gina. Y estas son también algunas recomendaciones que estoy realizando yo. El hombre en busca del sentido, que ustedes también podrían traerlo al centro, porque no solamente hacemos un trabajo de técnicas o estrategias, sino que al implementar la lectura vamos a tener también buenos resultados. Otro, gente tóxica, pasiones tóxicas, el poder de las relaciones, ¿sí? Y la etapa de operador, quiero un cambio, el poder del líder y ser excelente. Son algunos libros que estamos recomendando para que puedan apoyar en lo que es la rehabilitación. Igual este material se les va a estar enviando para que ustedes puedan traer al centro, como les menciono, cuando se realice su visita, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta adicional respecto a esto, si no, en todo caso, ya para poder despedirnos, ¿sí? Y continuar con lo que, bueno, e invitarlos para la siguiente charla.